Mi mamá sonrió y dijo, hemos transferido la casa a tu hermano. Tendrás que irte para el viernes. Parecía increíblemente complacida, así que simplemente respondí, claro que sí. Para entonces, ustedes también estarán en la cárcel. Soy el tipo de persona que la mayor parte de mi familia asumía que simplemente agacharía la cabeza cuando las cosas se pusieran feas. El callado, el complaciente, el que nunca monta una escena. Y quizás solía ser así. Pero cuando mis abuelos fallecieron y me dejaron todo su patrimonio a mí, la casa, los ahorros y las acciones valoradas en poco menos de $900.000, algo dentro de mí cambió. Empecé a prestar atención. Empecé a escuchar con más atención. Y lo más importante, empecé a planificar, porque sabía exactamente con qué clase de gente estaba emparentado. Mi hermano Tyler es 3 años menor que yo. Llamativo, ruidoso, carismático, el tipo de persona que puede mentirte en la cara y aún así conseguir que le prestes $5.000 para una inversión segura. Se había salido con la suya tantas veces a lo largo de los años. Tarjetas de crédito a nombre de mamá, un coche prestado que desapareció misteriosamente. Y cada vez, mamá lo sacaba del apuro, diciendo que solo estaba encontrando su camino. Pero de mí, siempre se esperaba que fuera el responsable, el plan de respaldo, la red de seguridad, y yo estaba harto de jugar ese papel. Cuando el abuelo falleció hace 2 años, un año después de la abuela, me dejó el patrimonio exclusivamente a mí. No me sorprendió. Yo había sido su cuidador cuando nadie más se molestaba en llamar, y mucho menos en visitar. Los llevaba a sus citas, me encargaba de las compras del supermercado, gestionaba el interminable papeleo. Tyler, por su parte, aparecía la mañana de Navidad, se tomaba fotos para Instagram y desaparecía hasta la siguiente festividad. Pero cuando se leyó el testamento y mi nombre fue el único que apareció en él, vi la mirada que mi madre me dirigió. Esa mueca de decepción con los labios apretados en su rostro, como si yo hubiera tomado algo que no era mío. Ese fue el momento en que me di cuenta de que la tormenta se avecinaba. La casa era la pieza principal. Una preciosa y antigua casa victoriana con ladrillos de un rojo intenso, ventanas altas y hiedra trepando por las paredes como sacada de una película. Era una propiedad histórica que había pasado por 3 generaciones, y mis abuelos la habían mantenido en un estado casi perfecto. El valor del vecindario se había disparado en la última década. Cada casa a su alrededor había sido vaciada y reformada para la venta, pero mis abuelos nunca vendieron, y ahora era mía. No me mudé de inmediato. Mantuve mi apartamento al otro lado de la ciudad y, en silencio, trabajé para poner todo en orden. Hice tasar la casa, hablé con un abogado de sucesiones y creé un fideicomiso. No solo para la casa, para todo. No se lo conté a nadie. Ni a Tyler, ni a mamá, a nadie. Guardé la escritura original en un lugar seguro y puse el título de la propiedad, los activos y los ahorros en un fideicomiso irrevocable, conmigo como fideicomisario. Incluso puse los servicios públicos a nombre de una empresa vinculada al fideicomiso. Me costó algunas tasas adicionales, pero no me importó. Conocía demasiado bien a mi familia. Sabía que intentarían algo. Durante un tiempo, todo estuvo tranquilo. Demasiado tranquilo. Tyler me envió algunos mensajes preguntando si podía usar la piscina. No tiene piscina. Mamá dejaba caer indirectas sobre lo injusto que era dejarle todo a una sola persona. Incluso dijo, bueno, tu hermano siempre fue el favorito del abuelo, ya sabes, como si eso significara algo. Yo solo asentía y cambiaba de tema. No discutía. No los corregía. Les dejé creer que estaba siendo ingenuo, que no había tomado precauciones. La tensión realmente estalló el mes pasado. Tyler empezó a publicar historias vagas en las redes sociales. Grandes cosas por venir. Próximo capítulo. Cargando. Ese tipo de tonterías. Entonces, un sábado, estaba en la casa haciendo trabajos de jardinería. Nada del otro mundo, solo tratando de mantener el paisaje, cuando vi el coche de mamá entrar en el camino de entrada. Tyler saltó primero, todo sonrisas y con gafas de sol, como si estuviera llegando a una sesión de fotos. Mamá lo siguió, llevando una tabla con papeles y sonriendo como si estuviera a punto de cortar la cinta en la inauguración de una nueva promoción inmobiliaria. Tío, dijo Tyler,
dándome una palmada en el hombro. Tenemos noticias. Yo simplemente levanté una ceja. Nosotros. Mamá dio un paso adelante. Hablamos con un abogado. Resulta que la casa debería haber sido para los dos. Tu abuelo cometió un error al no actualizar el testamento después de que tu abuela falleciera. Pero no te preocupes, ya lo hemos gestionado. La miré fijamente. ¿Gestionado qué, exactamente? Tyler sacó un papel doblado de su bolsillo trasero y lo agitó en el aire. Hicimos que el título de la casa se transfiriera a mi nombre. Ya está hecho. Tendrás que irte para el viernes, pero sin rencores, ¿verdad? Te daremos tiempo para que cojas tus cosas. No dije nada por un momento. Solo los miré, a uno y luego al otro, absorbiendo sus caras de suficiencia. La pura audacia. Mi corazón no se aceleraba. No estaba entrando en pánico. Sinceramente, casi me reí porque de verdad pensaban que yo era así de estúpido. Les dediqué una sonrisa. Pequeña, educada, del tipo que pone nerviosa a la gente. ¿De verdad creéis que dejaría que eso pasara? Tyler se rió como si hubiera contado un chiste. Ya está pasando, colega. Has estado viviendo en un mundo de fantasía durante demasiado tiempo. Mamá intervino, suavizando su tono como si pensara que eso ayudaría. No estamos tratando de ser crueles, Aiden. Es solo práctico. Tyler puede gestionar la propiedad. Quizás revenderla. Tú ya tienes tu propio sitio de todos modos. De esta manera, todos ganan. No discutí. Solo asentí lentamente y dije, entendido. 2 días después, volvieron, esta vez con un camión de mudanzas y un par de mozos de mudanza contratados. Me lo esperaba. Entraron en el camino de entrada como si fueran los dueños del lugar, riendo y gritándose el uno al otro. Tyler iba en el asiento del copiloto, bebiendo un café, y mamá dirigía a los mozos hacia la puerta principal. Pero entonces vieron el porche. Yo estaba allí de pie, con los brazos cruzados, junto a un hombre alto con un traje azul marino. Sostenía una carpeta gruesa y llevaba una placa enganchada en su cinturón. La carpeta tenía el nombre de mi fideicomiso en la portada, un nombre que ellos aún no reconocían. La placa era real. El traje era real. Y el hombre, era de la oficina de registros de la propiedad del condado. Se quedaron helados. Tyler salió primero, confundido. ¿Qué está pasando? Yo no dije ni una palabra. El hombre del traje sí lo hizo. El hombre a mi lado, el señor Levan, se aclaró la garganta con la tranquila autoridad de alguien que ha hecho esto demasiadas veces como para dejarse impresionar por el teatro. Sostenía la carpeta bajo un brazo y miró el papel que tenía en la mano antes de hablar con un tono firme pero neutral. ¿Es usted Tyler Green?, preguntó. Tyler frunció el ceño, claramente desconcertado por la pregunta. Sí, ¿quién pregunta? El señor Levan dio un pequeño paso adelante. Soy de la oficina de registros de la propiedad del condado. Estoy aquí en nombre del fideicomisario legal del patrimonio de East Thornhill. Es decir, esta propiedad. Señaló la casa a sus espaldas. Tengo documentación que demuestra que la escritura ha estado en un fideicomiso desde abril del año pasado bajo la gestión de Aiden Green. Cualquier reclamación hecha sobre la propiedad de la vivienda desde esa fecha, incluida una transferencia de título fraudulenta, no solo es inválida, sino que constituye un delito procesable penalmente. El rostro de Tyler perdió todo el color. Fraudulenta, murmuró, mirando a mamá. ¿De qué está hablando? Mamá dio un paso al frente, con los labios apretados. Debe haber algún error. Hicimos que un abogado revisara la escritura antigua. Todavía estaba a nombre del abuelo. Supusimos. Supusieron mal, dije yo, rompiendo finalmente mi silencio. Nunca dejé la propiedad a mi nombre directamente. Pertenece a un fideicomiso. Por eso no pudieron encontrar ningún registro en los archivos públicos. Fueron a una gestoría turbia y trataron de falsificar una transferencia basándose en un documento obsoleto. El señor Levan asintió. Ya he presentado un informe de fraude por el intento de reclamación del título. Normalmente, enviaríamos una advertencia primero,
pero dadas las circunstancias, traer mozos de mudanza, amenazar la ocupación, intentar desalojar al fideicomisario legal, vamos a pasar directamente a la ejecución. Tyler parpadeó. ¿Ejecución? Me giré ligeramente hacia él y hablé más claramente. Significa que si vuelves a poner un pie en esta casa sin mi permiso, estás cometiendo allanamiento de morada. Y si intentas manipular el fideicomiso o cualquiera de sus activos, te enfrentas a múltiples cargos. Durante un largo e incómodo segundo, nadie dijo nada. Los mozos de mudanza estaban de pie a medio camino entre su camión y el porche, mirándose como si hubieran entrado en un campo de minas doméstico. Uno de ellos tosió y lentamente comenzó a retroceder hacia la furgoneta. Tyler finalmente encontró su voz. ¿En serio le haces esto a la familia? Mi voz era tranquila. Demasiado tranquila. ¿Familia? Apareciste aquí con un título falsificado y un equipo de mudanzas. Intentaste robar mi casa. Lo único que el abuelo y la abuela querían que tuviera. No me hables de familia. La mandíbula de mamá se tensó. Estaban confundidos, Aiden, no entendían. No, dije bruscamente, interrumpiéndola. Tú no entendiste. Pensaste que sería el mismo pelele que era a los 20 años. El chico al que podías manipular con la culpa para que renunciara a su fin de semana para hacer de niñera con los dramas de Tyler o para prestarte dinero porque lo necesitabas, solo esta vez. Pero ya no soy ese chico. Aprendí. Escuché y me preparé. El señor Levan añadió, hojeando la carpeta, además, para que quede claro, hemos alertado a la comisaría local. Si alguno de ustedes intenta regresar bajo el pretexto de cualquier reclamación de propiedad, habrá un expediente listo para proceder, tanto civil como penalmente. Los ojos de Tyler brillaron, pero no dijo nada. Se giró hacia los mozos y espetó, nos vamos, ahora. No volvió a mirarme. Mamá se quedó un medio segundo, con la boca ligeramente abierta como si quisiera decir algo. Quizás un último intento de manipulación, pero no salió nada. Lo siguió sin decir una palabra más. El camión salió del camino de entrada y vi cómo las luces traseras desaparecían colina abajo. Volvió a reinar el silencio. Ese tipo de silencio denso que cae después de una confrontación que se ha estado gestando durante años. El señor Levan me entregó una copia del informe presentado y dijo, llame si vuelven. Le di las gracias y después de que se fuera, me quedé allí un rato en el mismo porche donde solía sentarme con el abuelo y escucharlo hablar sobre conocer a tu gente. No solo sus palabras, sino sus patrones, sus hábitos. Solía decir, no juzgues a la gente por lo que dice en un momento. Júzgala por lo que hace cuando cree que no la estás mirando. Tenía razón. Yo había estado observando y finalmente, había actuado. Pero eso no fue el final. Porque 3 días después, recibí una carta, una escrita a máquina, formal y firmada por un abogado diferente. Uno contratado por mi madre. En ella, alegaba angustia emocional y argumentaba que, como descendiente directa, tenía un derecho moral y familiar a una porción del patrimonio. Exigía una compensación por la angustia mental causada por haber sido excluida, y adjuntaba una lista de lo que consideraba reparaciones razonables, $150.000 en efectivo, la copropiedad de la casa familiar y una asignación mensual hasta nuevo aviso. Me quedé mirando el papel, aturdido al principio. Luego, mis manos empezaron a temblar, no de miedo, sino de furia, porque ella no había terminado. Y ahora, yo tampoco. Debí de leer esa carta 6 veces en silencio antes de dejarla sobre mi escritorio. Las primeras lecturas, intenté encontrarle sentido, creer que quizás no lo decía de la manera en que sonaba. Pero para la 6ª lectura, ya no había lugar para la negación. Mi madre, mi propia madre, había puesto su nombre en papel con membrete legal e intentaba cobrarme por no haber dejado que ella y Tyler robaran lo que mis abuelos me habían confiado. Ni siquiera fue el dinero lo que me afectó. Fue el puro sentimiento de merecerlo todo, el descaro de llamar a todo esto un malentendido un día y luego enviarme una demanda formal de $150.000 al siguiente, como si esto fuera solo una disputa de negocios entre extraños. Y la frase que se quedó grabada en mi mente, resonando más fuerte que cualquier otra cosa en la carta, fue obligación familiar, como si la lealtad solo fluyera en una dirección, hacia arriba, hacia ellos, como si yo hubiera nacido para dar y ellos para tomar.
No respondí de inmediato. Sabía que era mejor no reaccionar emocionalmente. Llamé al señor Levan, quien me puso en contacto con una avispada abogada de sucesiones llamada Sonia Cruz. Tendría unos 40 años, de hablar suave pero con una concentración absoluta, el tipo de persona que no se molestaba en fanfarronear porque no lo necesitaba. Le di todo. Los documentos del fideicomiso, la carta del abogado de mi madre, incluso capturas de pantalla de los mensajes de texto y las publicaciones en redes sociales de la pequeña campaña del próximo capítulo de Tyler. En un día, Sonia había presentado una orden formal de cese y desistimiento contra ambos. El mensaje era claro, el fideicomiso era hermético, legalmente blindado, y ellos no tenían base legal para reclamar. Pero Sonia no se detuvo ahí. Investigó más a fondo. Descubrió que Tyler había falsificado múltiples firmas al intentar la transferencia de título fraudulenta. Incluso había usado un sello de notario, falso, por supuesto, y lo había registrado a través de un sospechoso registro en línea en otro estado, esperando que no se notara en los registros de nuestro condado. Sonia contactó a un investigador de fraudes de la oficina del fiscal del distrito. Resultó que ya estaban investigando ese registro por otras falsificaciones. Tyler se había convertido sin saberlo en el objetivo más fácil de su investigación. Todavía no les había dicho que lo sabía. Pensé que si querían seguir presionando, les dejaría seguir cavando su propia tumba. Y vaya si cavaron. 2 semanas después, recibí otra carta. Esta era menos formal. Venía directamente de mi madre. Escrita a máquina, pero claramente con su voz, llena de frases pasivo-agresivas como, después de todo lo que he hecho por ti, siempre fuiste el callado y te crié para que fueras mejor que esto. Terminaba con, puedes poner fin a todo esto ahora mismo simplemente haciendo lo correcto. La familia nunca debería necesitar abogados para resolver lo que el amor y la comprensión pueden solucionar. Ni siquiera me molesté en responder. Sonia me aconsejó que no lo hiciera. En su lugar, le reenvié la carta y ella la añadió al creciente expediente que estábamos reuniendo, uno que podría usarse si necesitáramos una orden de alejamiento más adelante. Y entonces llegó el golpe de gracia. Una mañana, salí a mi buzón y encontré un folleto doblado metido en la manilla de la puerta. No tenía dirección, simplemente estaba encajado en el hueco como una especie de broma de instituto. Pero reconocí la letra al instante. La de Tyler. La nota decía, espero que estés disfrutando jugando al rey del castillo. Solo recuerda quién te cubrirá las espaldas de verdad cuando el dinero se acabe. Me reí. No una gran carcajada, no en voz alta. Solo una de esas risas silenciosas y cansadas que surgen cuando te das cuenta de que alguien realmente no sabe hasta qué punto lo has superado. Llevé la nota adentro, la escaneé y la añadí al archivo. Pero también tomé una decisión en ese momento. Ya no me iba a limitar a defenderme. Iba a contraatacar. Tyler ya estaba siendo investigado por fraude inmobiliario. Pero Sonia señaló que si podíamos probar malicia intencionada o acoso, podríamos escalar las cosas. Y aunque los tribunales penales harían su parte, había otro ámbito en el que Tyler podría salir realmente perjudicado, su crédito, su historial, su trabajo. Recientemente había conseguido un puesto en una firma inmobiliaria boutique, uno de esos lugares llamativos que ponen más esfuerzo en su cuenta de Instagram que en sus políticas de cumplimiento. Investigué un poco por mi cuenta y descubrí que se enorgullecían de la transparencia y las transferencias de propiedad éticas, lo que me hizo preguntarme, ¿estarían orgullosos de alguien que intentó robar una casa con documentación falsificada? Pero no actué impulsivamente. Esperé. Porque entonces sucedió algo extraño, algo que no había previsto. Mi prima Megan, con quien no había hablado en años, se puso en contacto conmigo de la nada. Me envió un mensaje por Facebook. Oye, ¿podemos hablar? Tu madre ha estado llamando a gente de la familia diciendo algunas cosas. Pensé que debía hacértelo saber. Nos reunimos para tomar un café a la mañana siguiente. Megan siempre fue la que iba al grano. Directa y sin rodeos. Y eso no había cambiado. Me mostró mensajes de texto, mensajes de voz, incluso un chat grupal con otras 2 primas suyas. Resulta que mi madre había empezado a difundir una historia. Según ella, yo había manipulado al abuelo en sus últimos años.
Lo había convencido de cambiar el testamento mientras él estaba en declive mental. Incluso insinuó que me había aprovechado del emocional, legal y quizás hasta médicamente. Era una campaña de desprestigio en toda regla. Me sentí mal del estómago. Fue entonces cuando supe que esto ya no era por la casa, ni por el dinero, ni siquiera por Tyler. Se trataba de control. Mi madre no podía soportar que yo hubiera dicho que no, que hubiera protegido algo, cualquier cosa, de su alcance. Y ahora iba a intentar arruinarme por ello. Megan me miró desde el otro lado de la mesa y dijo, no le creo. Ni Jamie ni Chris tampoco, pero no va a parar. Está llamando a todo el mundo. Asentí lentamente, con el corazón latiendo más fuerte de lo que quería. Gracias por decírmelo. No dormí mucho esa noche. Porque ese fue el momento en que me di cuenta de que si ella estaba dispuesta a mentir a toda la familia sobre mí, a asesinar mi reputación solo para presionarme a renunciar a lo que era legalmente mío, entonces yo tenía que estar dispuesto a terminar esto. No solo por mí, sino para asegurarme de que ella y Tyler nunca le hicieran esto a nadie más. Y lo que hice a continuación, digamos que no terminó con abogados. Pasé los 2 días siguientes en mi estudio, planificando. A estas alturas, el fideicomiso estaba protegido desde cualquier ángulo legal. Esa parte era segura, pero su campaña de desprestigio ya estaba infectando a la familia extendida. La advertencia de mi prima Megan había llegado justo a tiempo, pero el daño se estaba extendiendo rápidamente. Empecé a recibir mensajes de texto vagos de parientes lejanos. Cosas como, solo quería saber cómo estabas o he oído algunas cosas. Espero que no sea verdad. Estaba claro que mi madre había estado ocupada. No solo intentaba quedarse con el patrimonio, quería destruir mi reputación tan a fondo que nadie creería jamás mi versión de la historia. Y si dejaba que eso sucediera, sabía lo que vendría después. Presión de los parientes, susurros de culpa, manipulación psicológica desde todos los rincones del árbol genealógico. Eventualmente, intentarían forzarme a ser la mejor persona y ceder algo en aras de la paz. Podía ver la trampa que estaban tendiendo. No iba a caer en ella, así que construí la mía propia. Sonia, mi abogada, me ayudó a preparar una declaración legal, una exposición de hechos respaldada por todas las pruebas que habíamos reunido, la solicitud de título falsificada, el sello de notario falso, las cartas, el intento de toma de posesión de la propiedad y la campaña de desprestigio. Incluí capturas de pantalla escaneadas de los mensajes de Megan, mensajes de voz dejados por mi madre llamándome un manipulador codicioso y la copia de la ridícula demanda de su abogado por $150.000. Pero no me limité a archivarlo en un juzgado. Envié una versión limpia y fácil de leer a cada pariente al que mi madre había llamado. Escribí un breve mensaje: hola, sé que se han dicho algunas cosas recientemente, y antes de que saquéis conclusiones, quiero que tengáis los hechos, respaldados por documentos, no por historias. He adjuntado todo lo que necesitáis ver. Después de esto, no volveré a discutirlo. Si me creéis. Genial. Si no, es vuestra elección, pero al menos la estaréis tomando con toda la verdad delante de vosotros. Luego, le di a enviar a 27 contactos. Las consecuencias fueron instantáneas. En cuestión de horas, recibí 5 respuestas de parientes con los que no había hablado en años. La mayoría se disculpaba. Algunos estaban horrorizados. Mi tía Robin, que solía adorar a Tyler como si caminara sobre el agua, me llamó esa noche llorando. Se había creído cada palabra que mi madre dijo hasta que vio la falsificación, la carta, la carpeta de pruebas. Dijo, no lo sabía. Juro que no lo sabía, Aiden. Lo siento mucho. No pedí disculpas. Solo le dije que esperaba que ahora entendiera por qué había hecho lo que hice. Pero no todos reaccionaron de esa manera. 3 parientes, todos del lado de mi madre, se reafirmaron, afirmando que yo había manipulado la narrativa. Uno incluso me acusó de inventarme los documentos. Sabía que no podía ganármelos a todos. Pero por cada uno de ellos, tenía 5 personas más que me contactaban para decir, gracias por decir la verdad. Luego vino la parte que había estado esperando. Me puse en contacto con el jefe de Tyler, de forma anónima al principio. Envié un aviso a través de su línea de ética interna, no una vaga advertencia, sino un informe completo en PDF, organizado,
etiquetado y con pruebas adjuntas. Incluía el intento de transferencia fraudulenta de la casa, el uso indebido de documentos legales y el potencial delito inmobiliario que cometió usando su nombre y reputación. Pensé que quizás tardaría una semana. Tardó 2 días. El nombre de Tyler fue eliminado del sitio web de la empresa a finales de semana. Según un contacto mío en la asociación inmobiliaria local, alguien que conocía de la universidad que ahora trabajaba en cumplimiento, la firma había lanzado una auditoría interna en el momento en que vieron la queja. También encontraron otras inconsistencias en los archivos de clientes de Tyler. No solo fue despedido, fue denunciado a la Junta Estatal. Su licencia fue suspendida a la espera de una investigación. Intentó llamarme el día que sucedió. 11 llamadas perdidas. No respondía ninguna. Ese fin de semana, vi una nueva publicación en su Instagram, una pantalla negra con las palabras: algunas personas destruirán tu vida y fingirán que son la víctima. No me nombró, pero no era necesario. Todos los que importaban ya sabían la verdad. Pero aún no había terminado, porque 2 días después, recibí una notificación formal del condado. Se estaba emitiendo una orden de arresto. La solicitud de título falsificada había desencadenado consecuencias legales. Tyler estaba siendo acusado de intento de fraude a la propiedad y de presentar documentos falsificados a una agencia gubernamental. Me quedé mirando la notificación durante mucho tiempo, aturdido. Este no era el final que yo había querido. No quería destruirlo. No quería nada de esto, pero él lo había forzado. Y ahora había consecuencias. Fue procesado discretamente. Sin titulares, sin grandes escenas, solo una fecha en el tribunal, un abogado que no podía permitirse y un futuro lleno de problemas legales. Probablemente no iría a la cárcel, solo libertad condicional, multas, quizás servicio comunitario. Pero el antecedente lo seguiría. Los trabajos serían más difíciles de encontrar, la confianza, más difícil de reconstruir. Y la próxima vez que intentara reinventarse como un astuto agente inmobiliario, este sería el esqueleto en su armario. En cuanto a mi madre, guardó silencio después de que las pruebas se hicieran públicas. Silencio total. No contactó, no se disculpó, no volvió a pedir dinero. Pero una tarde, unos 2 meses después, recibí una carta por correo, no de ella, sino de su abogado, una nota cuidadosamente redactada que decía que retiraba todas las reclamaciones legales pendientes sobre el patrimonio y solicitaba respetuosamente que no hubiera más contacto. En otras palabras, se rindió. Sabía que había perdido. No sentí alegría. No sentí triunfo. Me sentí libre. Esa noche, fui a la vieja casa victoriana y recorrí los pasillos lentamente, descalzo sobre los suelos de madera. El aire olía ligeramente a cedro y a libros viejos. La casa estaba silenciosa, en paz, mía. Me detuve en el estudio donde el abuelo solía sentarse en ese gran sillón de cuero a leer el periódico y susurré: la mantuve a salvo, tal como lo prometí. Creo que él habría estado orgulloso. Al final, no solo conservé la casa. Conservé mi dignidad. Conservé mi futuro. Tyler perdió su carrera. Mi madre perdió su narrativa. Y yo gané algo que nunca esperaron, la fuerza para dejar de ser su víctima. Por primera vez en mi vida, ya no era el callado.